América Noticias, bajo la dirección de su presidente y CEO, Carlos Vasallo, y con la conducción del periodista Félix Guillermo, presenta La muerte del candidato. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Y llegado el caso, morir por defenderte. El principal problema en Bogotá, en Colombia. De confirmar la policía y las autoridades en Bogotá que atentaron en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también condenó el atentado contra Miguel Uribe. Todo un mes de lucha por su vida allí en la Fundación Santa Fe. Triste noticia con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial. Nos acompaña aquí en el estudio Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato Miguel Uribe Turbay. Le damos la bienvenida, un placer tenerlo aquí en el estudio. ¿Cómo está usted? Gracias, Félix. Te saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy bien. Con un dolor inmenso que todos los días crece, pero eso es lo que me da la fuerza para hacer lo que estoy haciendo, porque a Miguel lo mataron para silenciarlo, para que no fuera el próximo presidente de Colombia. Él iba a ganar, él era el que tenía... Era el gran opositor de Petro y de los criminales, y por eso lo mataron. Por eso es que hoy no hay todavía una posibilidad de triunfo clara, aunque ojalá llegue, sobre ese entramado criminal que hoy gobierna Colombia. Sé que estos son temas muy sensibles para usted, pero vamos, si me lo permite, le voy a preguntar un poco más a fondo, ¿no? Sobre todo, todo esto. Claro que sí. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? ¿Cómo se entera usted del atentado contra su hijo? Y creo que él fallece 2 semanas después. 64 días después. 64 días después. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo? El 7 de junio del año pasado, a las 5:30 de la tarde, nos avisaron que le habían pegado 2 disparos a Miguel. Problema en Bogotá, en Colombia. No sabíamos nada, fuimos a buscarlo Fuimos al centro médico donde lo habían llevado inicialmente en Bogotá. Allí estaba inconsciente, pero no se sabía absolutamente nada. Esta manilla que yo llevo aquí es la que él tenía puesta el día del asesinato. Yo se la quité y desde entonces la conservo. Y nos fuimos a la otra clínica. Él luchó mucho por vivir. Él quería vivir, era un luchador. 64 días yo estuve lleno de fe, estuvimos todos llenos de fe de que Miguel se iba a salvar. Nunca mejor, porque yo no esperaba esa noche o ese amanecer de aquel día 11 de agosto que me llamaran a las 2 de la mañana a decirme que a Miguel se le iba a parar el corazón. Eso no parecía que era lo que iba a pasar, pero sucedió. ¿Qué pasó? Lo estaban buscando, él sabía que estaba en peligro, el gobierno no lo quiso proteger, no le dio protección, se la negó, por más que hoy salga el director de la agencia de protección a decir que Miguel no pidió la protección. Pues falso, hay más de 25 cartas escritas y estudio de riesgo, y fuera de Bogotá se la negaban, no lo quisieron proteger. O sea, lo de Miguel es un crimen de Estado, porque hay participación de 2 entidades estatales, del gobierno Petro, la unidad de protección y la unidad de información, de inteligencia. La unidad de inteligencia está infiltrada por las FARC, por ese grupo guerrillero que hace 10 años no se salió del proceso de paz que se hizo en 2016 y se ha mantenido al margen de la ley, ha estado protegido por Maduro. Lo de Miguel tiene complicidad del gobierno de Maduro, porque si la plata vino de Venezuela a Colombia para pagarla, la plata no salió de Colombia para Venezuela. Por supuesto que ellos no son los autores intelectuales están en Colombia, y los autores intelectuales están incrustados en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy hay un entramado criminal que rodea el gobierno de Petro desde hace 4 años. Hay una investigación en curso hasta ahora que han podido averiguar a través de la investigación, y hay confianza en la investigación, hay separación de poderes en el país, se puede confiar en el sistema judicial, en la investigación que se está haciendo. Todavía hay
ha habido cierta colusión entre el gobierno de Petro y el Congreso, pero en cuanto a la Fiscalía, a pesar de que la fiscal provenga de una terna que el presidente le entrega a la Corte Suprema de Justicia, a los 2 días del magnicidio de Miguel, del atentado de él, yo hablé con la fiscal general y ella se reunió conmigo en la clínica. Desde entonces ha estado muy eficiente, ha habido una independencia en la investigación, no ha habido injerencia del gobierno, a pesar de que Gustavo Petro siempre trata de distraer la investigación. Desde ese mismo día está distrayéndola, de que fue la Junta del Narcotráfico de Dubái que no existe, de que fueron unos esmeralderos, de que fueron no sé quién, en fin, él trata de distraerla, pero se formó un grupo de fiscales que ha sido muy eficiente, a tal punto que se han detenido todos los autores materiales, que fue una organización importante lo que armaron, compleja en Bogotá, que ya está claro que los que organizaron eso, los que hicieron esa organización material fueron las FARC en Venezuela. Iván Márquez. ¿A quién señala usted? ¿Quién es el Iván responsable Márquez, por el atentado y la muerte de su hijo? Iván Márquez y su cúpula, que hoy tienen orden de captura y que tienen una circular roja de Interpol. Y aprovecho estar aquí para pedirle a Delcy Rodríguez, ya lo he dicho varias veces, que por favor ejecute esa circular roja de Interpol y los detenga, porque ellos han sido protegidos de Maduro. Iván Márquez era muy amigo de Maduro y muy amigo de Iván Cepeda. Iván Márquez estaba además cobijado por la tal falsa paz total. Eso es una bestialidad lo que Petro hizo con eso de soltar a los criminales y decirles: ustedes tienen 6 meses para conversar conmigo a ver si van a dejar de cometer crímenes. Y lo que pasa es que han cometido más, y Miguel es víctima de esa falsa paz total. Entonces ese grupo, protegido por el gobierno de Maduro, por el narcodictador, que gracias a Dios el 3 de enero sucedió, eso es como una nueva liberación. Ojalá eso se termine pronto, porque eso va muy lento. A mí me parece que esa transición todavía va muy lenta y que en Venezuela se sigue viviendo una situación muy parecida. Esa es la información que yo tengo, usted la debe tener mejor que yo, Félix. Entonces ya vino la plata, allá organizaron toda la parte material, pero faltan los intelectuales. Claro. Iván Márquez no tenía por qué ir contra Miguel. No le hacía ningún bien, no le cambiaba la vida, ya la tenía. ¿Por qué su hijo? ¿Qué enemigos podía tener? ¿Qué ocurría con su hijo que fue el blanco en ese momento? Pues poniendo por delante la suficiente inmodestia, él era el líder, él era el gran opositor de Petro. Lo había sido de 25 años de edad en el Consejo de Bogotá cuando él fue alcalde, que fue presidente del Consejo también, y le hizo la vida muy difícil a Petro. Miguel decía que él tenía una maestría en Petro porque lo conocía muy bien. Y fue el gran opositor, fue el senador más votado, ese joven de 36 años en 2022 fue el senador más votado en Colombia. Fue el gran opositor, fue el hombre que dirigió la oposición, no la dirigió Paloma, ni la dirigió María Fernanda, ni nada. Ellas iban pegadas de Miguel, pero ellas no tenían la capacidad que él tenía para hacer lo que hizo hasta junio del año pasado. Y se notó de julio para adelante que Miguel ha hecho mucha falta en la oposición y en el Congreso. Él les hablaba claro, él estaba hablando con una fuerza y con una valentía. Pues uno dice hoy valentía, pero le costó la vida, él dio la vida, él sabía que estaba en peligro, pero no le querían dar protección, pero él no iba a cambiar. Él no iba a cambiar, él era un hombre que decía, él se regía por este principio. Ni los negocios, ni los principios, ni los valores se negocian ni en la vida ni en la política. Y así era implacable, era coherente. Y él era el que le estaba contando a Colombia entera qué estaban haciendo, cuáles eran las mentiras del gobierno, qué estaba pasando con los criminales, cómo es que los criminales, los malos estaban afuera, tenían presidentes, tenían gobierno, tenían administración pública, y los buenos estábamos con miedo, desprotegidos, con nuestra vida en riesgo. La voluntad de Dios, yo no encuentro más explicación hoy ya. Dice, no le quisieron dar protección. El gobierno dice que él nunca pidió la protección. ¿Hay pruebas de que realmente no quisieron darle esa protección? Sí, hay pruebas y tenemos unas denuncias penales contra el señor Rodríguez, que ya está llamado a la Fiscalía y tiene que ir, y seguiremos. Y las hemos presentado también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo seguiré adelante con esto hasta el fin de mis días. Yo también corro riesgos, pero Félix, yo no tengo miedo, yo no tengo nada más que hacer, yo no puedo, después de lo que a mí me ha tocado vivir. ¿Considera que en Colombia sí se va a llegar al final y se va a saber la verdad y se va a hacer público y va a haber la transparencia suficiente para que este caso suyo, con todo el dolor, pero por toda la nación, por todo el país, que se sepa qué ocurrió?
Es por el país, y muy importante también aquí en Estados Unidos, y por el gobierno, y por el presidente Trump. Es muy importante que aquí se sepa qué pasó. Yo conozco esta historia desde el mes de noviembre. Infortunadamente, hace un par de meses, como sucede, alguien, no la fiscalía, filtró el testimonio de este alias el Viejo, que fue el que organizó, el que tuvo la relación, el intermediario entre esa FARC Venezuela, Iván Márquez y su grupo. Él fue el contratado por ellos para que hiciera todo en Bogotá. Él reveló las dos personas que tuvieron la conexión con él y quienes le dijeron lo que había que hacer. Y ya está contado en la revista Semana, alias Yaco y alias el Zarco Aldinever. Ese alias Yaco está siendo buscado hace rato, o muerto o escondido. Lo más seguro es en Venezuela. Por eso es que es importante que Venezuela hoy, en la Venezuela de hoy, nos ayudaran con esas órdenes de captura y que el gobierno de Trump, del presidente Trump, a quien yo respeto inmensamente. Yo he sido admirador de Trump desde aquella vez que bajó las escaleras en 2015 en su Trump Tower, cuando anunció la primera vez, y me parece que ha sido extraordinario lo que hizo en Venezuela, porque es que el narcotráfico nos va a acabar, el narcotráfico no puede seguir, el narcotráfico en Colombia es la gasolina de la guerra y es la destrucción total de la sociedad. Llevamos cuántos años, pues ahora vamos a hablar de lo otro que yo viví con el más grande narcotraficante de Colombia y el más sanguinario. Entonces, el grupo de fiscales sigue adelante. Ojalá, Félix, eso se logre, es muy importante lograrlo. Lo que pasa es que si eso se descubre, vamos a estar tan cerca del poder colombiano que esa misma organización pues tanto que han ofrecido dinero para matar a los fiscales. Hace un mes salió la amenaza y hay plata ofrecida para matarlos porque el trabajo que han hecho es demasiado bien hecho. Entonces, ojalá lo logremos, tenemos que seguirlo, yo no descansaré, yo seguiré, ese es mi trabajo. Olvidemos al político, vamos al padre. ¿Cómo usted recuerda a su hijo? Primero es diario y en cada instante de mi vida. O sea, mi dolor siempre crece más, eso no se terminará nunca. Y como yo ya lo viví cuando viví lo de mi esposa con sus padres, y lo viví con un niño de 5 años que era él. Era un hombre, era un ser de luz, era un hombre carismático, se había formado para eso, había construido sobre esa tragedia de la mamá y yo lo había inculcado, yo lo formé para lo que estaba haciendo, para que fuera ese líder. Eso no fue espontáneo, eso no fue que simplemente él no era un político, si se le puede llamar político, por supuesto, pero no era un politiquero, él era un político de convicción con una misión que él mismo tenía y que iba a transformar a Colombia. Es una tristeza enorme para Colombia y para el mismo mundo, porque se demorará años Colombia para tener una persona como ese joven. Se formó, se preparó, era íntegro, era un hombre de principios, era muy educado, era un hombre de muy buenas formas, de un carisma, como te digo. Él saludaba, esa sonrisa de Miguel, el que yo voy por todo Colombia y me hablan de él, es que yo lo conocí, estuvo en mi casa, a mí me llamaba, estaba pendiente de todo el mundo, él quería servir. Les confieso que no es fácil estar aquí, pero lo hago para honrar a mi mamá y a su legado. Ella vivió y murió buscando la paz. Su lucha no quedará en vano. Hablamos de si él quería ir de Colombia. Me dijo: papá, yo no me quiero ir de Colombia. Aquí me quedo. Yo quiero servir y quiero hacer lo que estoy haciendo. Lo mismo me pasa a mí hoy. Espléndido. En lenguaje coloquial, muy buena persona, muy afable. ¿Qué edad tenía? O sea, tenía 39 años y medio. Después del atentado, ¿pudieron tener algún tipo de comunicación con él o nunca pudieron volver a hablar con él? No, nunca. A mí me abrió los ojos por ahí 2 o 3 veces. Sentí que me apretaba la mano, porque él no estaba en coma, él estaba sedado. Lo tenían que mantener sedado porque como tenía tantas cosas en el cerebro, pues si se movía podía causarse algún daño. Pero alcancé a verle con los ojos abiertos. Yo me sentaba todo el día al lado de él y de ahí no me movía, como empecé la primera noche. Recuerdo cuando me dijeron a las 4 de la mañana del día del atentado, o sea, al amanecer del día siguiente, que las horas, los médicos después de la operación me dijeron: las horas están contadas. Y dije: no puede ser, Miguel, no te vas a morir, tú no te vas a morir. Y siguió luchando y superó unas crisis y bueno, en fin.
No, ya no pude volverlo a tener más, pero a lo mejor eso me sirvió para mitigar el tema, aunque yo siempre pensé que iba a estar vivo, pero es un dolor enorme de Félix, eso no se acaba, eso no se puede acabar. Él me escribía en el momento, bueno, anecdóticamente, el momento menos pensado del día, él me llegaba un mensaje: te quiero mucho, papá. Me pasó una cosa, fue ayer o fue antes de ayer por la mañana, quería un dato para Estados Unidos que debía tener en el chat con él, y me puse a leer los mensajes de antecitos y de un mes antes, y eso fue muy doloroso para mí. ¿Recuerda la última vez que habló con él? Ese día. Hablé a las 10 de la mañana, me dijo que llevara a su hijo, al nieto a la clase, a una clase de tenis, y que nos veíamos a las 6:30 de la tarde. Él iba a ir, después de ese evento, nos íbamos a encontrar para comernos un helado con él. Yo estaba saliendo casualmente de la casa a recoger al niño. Ya no hablamos más, y esa conversación también está ahí, lo que nos hablamos por la mañana. Te quiero mucho, papá. Cuando estábamos en el carro, él me cogía la mano. Es que éramos él y yo estábamos fundidos en la misma pieza de acero. La señora de él dice que Miguel rompió el algoritmo de la relación con su padre, en lo que hacía conmigo. A todo el mundo le hablaba de mí, vivía pendiente de mí, la llamaba a ella: ¿qué hubo? ¿Hablaste con mi papá? ¿A qué horas viene mi papá? Yo pues soy empresario, yo no soy político, yo soy empresario exitoso, me había dedicado a formarlo a él y a trabajar para eso, para que él pudiera hacer. Él nunca tuvo otra actividad distinta a lo que hizo, pues porque me tenía a mí por detrás para que lo respaldara, y él no se levantaba por la mañana, y esto pues que no me lo tomen a mano, no estoy diciendo como una cosa pues ¿cómo encuentro la palabra? Si tuviera que usar una de Medellín, pinchado, ¿cómo se dirá eso aquí en cubano? No estoy diciendo nada distinto a que pues yo lo sostenía, yo no tenía más hijos. Sí, no era un sostenido. No, pues era mi hijo que yo trabajaba para los dos, o sea, el que se encargaba de los gastos de Miguel era yo. Y siempre él estaba pendiente, yo fui su coequipero toda una vida, yo escribí ese programa de gobierno con él. Pues, pero yo estaba detrás, yo no figuraba, no quería figurar. Hacía muchos años había dejado yo de opinar, porque si el papá de Miguel decía algo, pues la gente es mala y diría que se lo atribuían a él. Entonces yo me mantenía totalmente detrás, dedicado a él y a mis amigos y a mis negocios. Tenemos un negocio, en los negocios nuestros hay más de 1.500 familias que trabajan con nosotros. Mi papá fue un empresario toda una vida. En Antioquia fue muy importante, fue un hombre que se destacó mucho por eso, era lo que él hacía, creaba empresas. Debió haber impactado más de 600.000 familias en el departamento de Medellín. Sabe que yo estoy conversando con usted, lo veo de cerca, veo el dolor en su rostro, en sus ojos, y creo que tiene una gran valentía después de todo lo que ha pasado a estas alturas. El denunciar, el continuar, y de hecho haber continuado ahora después de lo que ocurrió con su hijo. Pero la tragedia también le tocó en un momento determinado por lo que ocurrió con su ex esposa, que en ese momento era su esposa, la periodista colombiana Diana Turbay. Ella fue secuestrada por la guerrilla, órdenes de Pablo Escobar, según tengo entendido. Por el mismo Pablo. Por el mismo Pablo Escobar. Usted ahora me entrará en detalles. Y murió durante un operativo de rescate. ¿Qué pasó con Diana Turbay? Yo fui secretario del gobierno del presidente Turbay, su papá, en 1979 a 1982. En aquel gobierno él fue implacable con los narcotraficantes, implacable con los guerrilleros. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando 1978, 1982. Los entregó a todos en la cárcel. Y el presidente que siguió, ahí empezaron estas malditas paces totales, estos supuestos acuerdos de que hay que hablar con los delincuentes. Se vuelven que la prioridad son los delincuentes y se olvidan de la gente de bien. Y desde ahí viene esta desgracia que se hubiera podido acabar si el presidente Betancur hubiera continuado con el camino que el presidente Turbay llevaba. Fue implacable y hizo una cosa, fue que firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos. Esa es la mejor prueba de la situación que tenía. Yo recuerdo cuando yo fui secretario, nos visitó Bush padre como vicepresidente. Yo estuve de decán de él, estuve volteando en Bogotá por él, y había una gran relación con... La gran cruzada contra las drogas la inició Bush padre. Sí.
pero en aquel momento era vicepresidente de Ronald Reagan. No obstante, en Colombia, Turbay fue implacable con eso, que apenas empezaba. Los extraditables nunca le perdonaron eso. Pablo Escobar no perdonó eso nunca. A eso sí le tenían miedo, a ser extraditados a Estados Unidos. Hoy, curiosamente, ya no es así. Ya prefieren que los traigan, que una vez detenidos, es preferible venir aquí, donde tienen más posibilidades de arreglar y de encontrar unas condiciones quizás mejores de las que encuentran hoy en día allá. Y nunca se lo perdonaron. Y Diana trabajó por la paz. Nosotros empezamos en mi casa en febrero de 1989 precisamente el acuerdo de paz con el M-19, irónicamente, con el de Petro. Cuando recibimos una visita que venía un emisario de Carlos Pizarro a nuestra casa a pedirle a Diana que Carlos Pizarro quería hablar con él. Porque quería hablar con él, punto. ¿Y qué era lo que quería hablar? Que él quería iniciar un proceso de sometimiento a la justicia, que es como verdaderamente se hace un proceso de paz, y eso concluyó un año más tarde favorablemente. Pablo Escobar estaba en un proceso de sometimiento, se llamaba el sometimiento a la justicia, y quería entregarse. El presidente ya no era presidente, el presidente Turbay, el papá de Diana. Y él estaba imponiendo unas condiciones donde consideró que secuestrando a Diana Turbay podía obtener que el presidente Turbay influyera ante el presidente Gaviria para que le facilitaran lo que él pedía, y secuestró a Diana. César Gaviria era presidente. César Gaviria acababa de ser elegido. César Gaviria entró ese año. Esto pasa todo en 90. Diana es secuestrada en agosto del 90. César Gaviria llevaba 20 días en la presidencia cuando Diana se va supuestamente a una entrevista con el cura Pérez, el jefe del ELN, un guerrillero muy fuerte, muy sanguinario también, muy difícil. Lo que confunde aquí con la guerrilla es que Pablo Escobar, quien planeó esto, sabía que a Diana era muy fácil invitarla a una entrevista como periodista. Teníamos un noticiero de televisión que se llamaba Noticiero Krypton. Invitarla a una entrevista con la carnada de que iba a entrevistar al cura Pérez, porque el cura Pérez no se veía con nadie. Y entonces el secuestro lo único que fue que no fue cruento, no fue con sangre, no fue con violencia. Ella se fue a su entrevista y cuando salió de Bogotá... Tienden un anzuelo y va a la entrevista y ahí ocurre el secuestro. Cuando llega a una ciudad saliendo de Bogotá, que era Girardot, le dicen: usted no va para donde el cura Pérez, usted está secuestrada por los extraditables, y se la llevan para el departamento de Antioquia. ¿Cómo se entera usted del secuestro? Porque a los 4 días a los 4 días no volvió. Ella se fue un miércoles y debía regresar el domingo último de agosto, y ya no vino el domingo. Entonces ya empezamos a pensar, nos demoramos septiembre y octubre. Solo a finales de octubre llegó el cassette de los extraditables diciendo que Diana estaba en poder de ellos. 2 meses se demoraron. Pero mientras tanto, yo me entrevisté con los guerrilleros, fui 4 veces a verlos, con permiso por supuesto del presidente, y acabé entrevistándome con el cura Pérez Incosible, que era imposible de ver, para que me dijeran: nosotros no tenemos nada que ver con Diana, y nadie sabía dónde estaba Diana. Entonces la secuestraron para cobrarle al papá lo de el tratado de extradición y obligarlo a que intercediera. Miguel, en su libro, narra cómo a él lo impactó que en ese periodo Diana le escribe una carta al papá y le dice: papá, no vayas a interceder por los extraditables, porque nosotros no ponemos los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Diana prefirió morir, y así lo narra Miguel. Diana prefirió morir antes de ser liberada, porque el papá hubiera intercedido por los narcotraficantes. Eso fue lo que pasó con ella. Sí, que fue en el operativo de rescate. Un operativo de rescate, sí, y ella que muere. no estaba autorizado por nosotros. Eso fue la policía, un oficial de policía que resolvió, se tomó esa atribución y se fue a buscar a Diana, y entonces pues hubo bala y no hubo una orden gubernamental de la fiscalía de que se hiciese ese operativo. No, lo teníamos muy claro, se lo habíamos dicho N veces al presidente y al director de la policía, que eso no se hiciera, eso no fue hecho con el consentimiento de ellos. Pero eso no le quita responsabilidad a Pablo Escobar, porque por supuesto, los vigilantes de Pablo Escobar eran los que estaban allí, y esa fue, pues no, ellos fueron los que la mataron. Cuando llegaron los helicópteros y ella salió corriendo, la mataron. Entonces eso fue lo que pasó con
con Diana, y fue lo que me tocó vivir a mí, un periodo dificilísimo. Y escena, cuando llegamos nos avisan que está herida. Nos montamos en Bogotá en el avión presidencial, el presidente, la mamá y yo y otras personas. Y llegamos a la clínica. Mira, esta sí que no te la puedo narrar, Félix, ni a ti ni a la audiencia de ustedes hoy. Cuando estamos en ese, llegamos al quirófano y el cadáver de Diana está tendido en la cama del quirófano totalmente destrozado, porque no aceptamos, o no aceptó, el papá y la mamá no aceptaron que nos pararan mientras, por decir algo, cubrían el cadáver, y entramos a esa sala de cirugía. Eso es terrible lo que yo viví en aquel momento cuando veo el cadáver de Diana totalmente destrozado, tirada en esa camilla. Yo pensaba en Miguel, veía a ese papá y a esa mamá. Estuvimos casi 2 horas allí. Bueno, lo que ellos alcanzaron a decir y a gritar y a llorar, y yo en la cabecera decía, pues, ¿qué situación con esta? ¿Qué hago con mi niño? Yo concentré casi que todo mi pensamiento, pues sí, dolorosísimo para mí lo que estaba viendo y saber quién era Diana y lo que había hecho, y que hubiera muerto en esas condiciones por la causa que tenía. Y yo solo pensaba en mi niño, que ese Miguel, ese que se convirtió en el líder después, que no fuera a crecer con violencia. Tenía 5 años, pero ella tenía 4 y medio cuando ella se fue. ¿Cómo lo marcó Miguel en el futuro, en toda su trayectoria? Estoy esperando. Mamita linda, te quiero. Cuando fue dándose cuenta del proceso, él tenía mucha rabia con esa situación de que eso hubiera pasado. Pero rápidamente, y con mi ayuda, por supuesto, con mis recomendaciones, más, yo no fui un papá que yo imponía nada. Yo opinaba. Mi sistema de educación fue opinar, y él iba decidiendo qué hacer. Y él transformó ese dolor en esa causa que él tuvo. O sea, tuvo un proceso favorable, y después eso simplemente pensaba en ella, y eso fue lo que le dio esa formación de que los principios y los valores no se negocian. Y bueno, ese dolor siempre quedó para mí, y ahora cuando yo veo el dolor de padre de hoy y vi el dolor de padre de ellos, ahora sí entiendo lo que eso es. Es un dolor muy distinto. La viuda, que es una mujer que está maravillosa, María Claudia, pues está con un dolor enorme, pero son dolores distintos. El mío no tendrá recuperación jamás. ¿Por qué secuestran a Diana Turbay? Había muchos periodistas críticos. ¿Por qué Pablo Escobar decide, esta es la persona que queremos? ¿Cuál era? ¿Era un escarmiento? ¿Qué quería hacer? Sí, las dos cosas. El escarmiento con el papá, y poner al papá, al presidente Julio César Turbay, a que fuera él quien tuviera que interceder por ellos. Antes mencioné que el secuestro, la muerte de Diana, había sido narrado, documentado por el premio Nobel Gabriel García Márquez en Noticias de un secuestro en 1996. Y cuando lo dije, le noté en la cara una reacción. ¿Qué piensa de ese trabajo que se hizo? Ahí se relata exactamente lo que pasó. No, eso fue lo que pensé. No es completo. Es incompleto, y además tiene novela. Ese relato no es exacto a lo que sucedió. ¿Qué faltó o qué sobró? Es que él no tiene todos los detalles, porque además lo sacó antes de que el proceso terminara. O sea, ese libro no se escribe después de la muerte de Diana. Ese libro se escribe mientras ella está secuestrada. Entonces no alcanza, y no tiene el contenido de por qué pasó. Más bien es anecdótico. Es una novela. La violencia en Colombia, estuvimos hablando no solamente de lo que ocurrió con su hijo, con su esposa, sino lo que hemos visto a través de muchos años de esa violencia que ha desangrado al país. ¿Cómo se cambia esto? ¿Qué hace falta en Colombia para que una unidad y el alma del país, del colombiano, se una y se sanen heridas y todo eso quede en el pasado? Rápidamente te lo contesto. La violencia de hoy no es producto de ideología, es producto de negocios ilegales. Esos son los criminales que hoy tenemos y grupos armados. Hace 4 años no estábamos viviendo así. Se necesita la voluntad. Simplemente volver a hacer lo que ya hicimos otros, como nosotros en el gobierno del presidente Julio César Turbay, y lo que pasó con Uribe. Eso hay que reconocérselo en el 2002, que hizo un gran trabajo. Lo que pasa es que el de Uribe de 2002 es distinto al de hoy. Voluntad política.
Fuerzas Armadas y Policía a cumplir sus funciones constitucionales y está en la ley, no hay problema, todos. Criminales a la justicia, no libres, no con ese cuento de que vamos a negociar con ellos, que fue lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque Petro hizo un pacto con los criminales en la que se llamó el Pacto de la Picota. La Picota es el nombre de la cárcel que hay en Bogotá. Y pareciera que él hizo un pacto con ellos para ponerse a conversar con ellos, para lo que sea, a lo mejor con buenas intenciones, pero eso no funcionó y no ha sido capaz de acabarlo, y eso se tiene que acabar. El 7 de agosto tiene que darse por terminado ese proyecto de paz total. Criminales a la cárcel, los buenos a la calle a vivir sin miedo y los malos en la cárcel, y punto, es muy fácil hacerlo. Yo le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Hay un dicho que es muy argentino que dice a calzón quitado. No sé si usted nos ha hablado aquí a calzón quitado. En Medellín también lo dicen en Medellín también. Bueno, eso es lo digo, mi esposa es argentina, o sea que conozco mucho de los temas. Y aprovecho para decir que yo soy paisa. Muchísimas gracias. No dije al principio, ¿no? Usted es economista, es abogado, estudió aquí en Estados Unidos en la Universidad de Miami, ¿no? Hace 51 años me gradué en la Universidad de Miami. Una época fascinante. Esto era una ciudad pequeñita, tuve grandes relaciones con los amigos cubanos que tuvo, fueron maravillosos, porque esto era, recuerdo la Pequeña Habana, la Sabuesera, en fin, la Sabuesera, los restaurantes. Un recuerdo fascinante. Esta ha sido mi segunda ciudad desde que yo estudié aquí. Le deseo lo mejor, ha sido un placer haber compartido estuvimos una hora casi conversando juntos. Suerte para el país y ver si Colombia dice adiós y pasa la página de la violencia. Mi imperecedera gratitud a ti, a ustedes y a toda la audiencia, y a Miami, que es mi segunda ciudad y el sur de la Florida. Muchísimas gracias.